Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Estamos cuando son 8:02 de la mañana, un viernes 22 de mayo, post discurso presidencial. Estamos aquí y estoy reunida con 3 varones. Don Pato Fernández, a mi izquierda. Don Luciano Cruzco, que al frente, y don Rafael Gumucio a mi derecha, porque él es mi mano derecha. Buenos días, Rafael. Hola. Hola, ¿cómo están? 6,4 la mínima, 18 grados la máxima, día de Santa Rita. Salud. Santa Rita es una santa del trabajo, ¿no? Sí, pero a Pato le gusta mucho Santa Rita. ¿O Sí. no? ¿Sí? Sí, pero también Santa Carolina. Santa Emiliana, hay varias. Santa Digna. Santa Digna, son varias las santas, buena onda. No, sí tenía un santoral en la casa. Había una película bonita, Educando a Rita. Lo que se llama un altar. El Pato tiene Con Michael Caine, ¿no? Con Michael Caine. Sí, era muy buena. Sí. La vi varias veces, la daba mucho. Vamos a los titulares. Hoy es viernes 22 de mayo, Santa Rita. La mínima será de 6,4 grados. 18 la máxima. 18 grados. Ayer la presidenta Michelle Bachelet llamó a realizar una nueva carta fundamental este 21 de mayo, pero evitó precisar la forma en que se va a llevar a cabo este proceso constituyente. La poca claridad generó críticas por parte de la oposición y también de la nueva mayoría. Además, gremios y dirigentes indígenas criticaron la escasa referencia al conflicto en la Araucanía. El inicio de la gratuidad en la educación en Chile costará $500 millones y beneficiará a 264.000 jóvenes de universidades del CRUNCH, centros de formación técnica e institutos profesionales. El gobierno se comprometió a entregar gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables del país a partir del 2016. Las marchas en Valparaíso, a pocas cuadras del Congreso Nacional, terminaron con saqueos. Más de 130 detenidos y un universitario hospitalizado de gravedad. El estudiante de la Universidad Católica, Rodrigo Avilés, se encuentra en el hospital Carlos Van Buren, donde fue operado 2 veces ayer. Parece que no tiene peligro de muerte. Sí, hubo también una chica, una mujer que, por lo menos en las redes sociales, da vuelta un video que fue agredida, parece, por lo que decían las redes sociales, un escudo de las fuerzas de carabineros, y que también había quedado bastante afectada. Diputados del oficialismo pidieron investigar, comillas, duela a quien le duela, los más de 300 millones de pesos que pagó Giorgio Martelli a ex colaboradores de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Esto lo publicó ayer el diario La Tercera, porque tuvo acceso al libro de retenciones y honorarios de asesorías y negocios, la empresa de Giorgio Martelli, y ahí se revelaría pagos a 26 personas entre el año 2002 y 2013. Esta lista incluye a Rodrigo Peñailillo y al ex director de Impuestos Internos, Michel Jorrat. Que dio una entrevista en el ¿Qué pasa?, entiendo, Rafael. Sí, y dice, hubo presiones desde el Ministerio del Interior, para que no nos siguieran metiendo en Soquimich. Expresó ahora el ex director de Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, en una entrevista en la revista ¿Qué pasa? Además, agregó que él creía que las presiones que se debían a que los aportes de dinero de Soquimich pudieran ser vinculados con la presidenta. Campaña. Una entrevista muy... Ya nos va a contar Rafael. De Anita Sangüesa. Sí, muy... El canciller Heraldo Muñoz declaró estar sorprendido por las declaraciones del vocero de la demanda boliviana, Carlos Mesa, quien señaló que sería caer en una trampa responder la pregunta realizada por el juez japonés Isachi Owada sobre qué se entiende por acceso soberano al mar. ¿Cómo sería caer en una trampa? ¿Ah? Sí, todo una trampa. Todo es una trampa, man. Preguntó una Owada, el señor Owada. Oye, y ayer una avioneta civil con 2 tripulantes capotó en la comuna de Pelarco, en la región del Maule, durante la tarde de este jueves. El hecho ocurrió pasadas las... Doña fue candidata, fue alcaldesa de Pelarco, ¿te acuerdas? Claro. Este hecho ocurrió pasadas las 5 de la tarde, cuando la aeronave que viajaba desde Santiago a Temuco cayó por razones que se desconocen. En el ámbito internacional, ¿qué pasa?
Diplomáticos de Estados Unidos y Cuba tuvieron una nueva ronda de conversaciones que se reanudará hoy para allanar el camino al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas después de décadas de ruptura y enfrentamientos. La aviación siria lanzó varios ataques contra distintas zonas de la ciudad monumental de Palmira. Ya se tomaron Palmira, nos cuenta de una tragedia horrible. Una dinamitar en 2 minutos. Después de que el grupo terrorista Estado Islámico tomara su control. Desde que los extremistas lograran el dominio total de la urbe, se desconoce cuál es la situación en el interior de la localidad. Y había resistido un poco Assad, había conseguido echarlo y ahora volvieron. Son dos ciudades las tomadas: Raqqa, a orillas del Éufrates, en la frontera casi con Irak, y Palmira, que está hacia el centro del desierto. Todas estas eran partes de la ruta de la seda entre Oriente y Occidente, una ciudad importantísima hacia el siglo II. Así es, y con tesoros patrimoniales además de la humanidad. Claro, son del siglo II más o menos. Es precioso. ¿Tú has estado ahí? ¿Tuviste? No. Es una maravilla. Yo he estado. Es una de las ruinas romanas, así, no me canso de decirlo, más lindas que hay en el mundo, lejos. Lejos. Son las que están mejor conservadas por la zona, por las temperaturas, etcétera. Entonces tú te atravesas el desierto y lo único que hay es esta ciudad romana que permanece en pie hasta que lleguen estos bárbaros. Hasta que lleguen estos bárbaros y la voten porque tienen rabia con la historia. Y en California, también en el ámbito internacional, California, Estados Unidos, se declaró estado de emergencia en la zona costera de Santa Bárbara tras ser afectada por un derrame de 400.000 litros de petróleo, de los cuales 80.000 se han ido directo al océano. El gobernador de ese estado, Edmund Brown, declaró que harán todo lo posible para proteger la costa californiana. Son 8:08 de la mañana, aquí en Desde Cero, en este viernes 22. Comentemos entonces el discurso presidencial. Lo encontraron un programa ambicioso, un programa más bien parco. Yo creo que empezar con lo superficial. Ya. Yo esperaba verla totalmente destruida. Sí. Y incapaz de sacar la voz, vestida de negro, con este problema que sucede cuando se pone nerviosa, que la se le pone un rictus. Yo creo que tiene que ver con secuela de la neurisma cerebral. Yo sé mucho de medicina. Usted lo sabe. ¿Tuvo una neurisma? Tuvo una neurisma cerebral hace muchos años. Y yo creo que una secuela de la neurisma hace que su boca se desvíe hacia un lado, ¿no? Pero no vi ninguna de esas secuelas. Me llamó la atención lo mismo. Podría uno quizá decir que era más parca que lo habitual, que su discurso fue menos emotivo, personal. Que sí, había una Bachelet en un registro, en un registro más clásico, digamos, no en el registro que vimos desde el caso Cabal hasta ahora, que era un registro en el que no habían dos personas que no te dijeran que la veían quebrada, afectada. Sí, hubo una presencia de ella más sólida. Ahora, no hay dos personas que hayan salido ni de la nueva mayoría ni de la oposición señalando que el discurso fue súper parco. No, súper vigoroso y lleno de anuncios nuevos para hacer su segundo año. Más bien dijeron que era más bien tímido. Ahora, Eugenio Tironi, que yo creo que... No, a ver, hay 2 puntos. Con los discursos del 21 de mayo pasa que esto es una rendición de cuentas al país. Eso es lo que es, y una sesión ordinaria del Senado, donde la presidenta hace o el presidente en ejercicio hace una cuenta. Como cuenta, creo que ha perdido, y en general lo ha perdido, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos en general, ha perdido ese sentido. No se rinde mucha cuenta de lo que se ha hecho ni del cumplimiento de los programas. Y de ahí hay otros lugares que parecen ser más útiles. Hay un lugar que se llama El Dicho al Hecho, un sitio que es de Ciudadano Inteligente, que señala exactamente cuáles son los niveles de cumplimiento, que es más o menos a lo que se debiera apuntar. Y en términos políticos es lo que se transforma finalmente en una andanada de anuncios sí, pero aquí hay varios temas a los cuales se le ha estado, o que la ciudadanía o aquellos que están inmersos en el mundo político esperan también ciertas señales que no se han dado ya en 2 instancias, ¿verdad? Uh-huh. Porque estaba la comisión Engel, que de alguna forma fue como una forma de
de anunciar aquello que se esperaba respecto de la corrupción, respecto del tráfico de influencia, etcétera, y finalmente se opacó con un anuncio constituyente que luego, claro, como progresión, hoy día se esperaba que ese anuncio constituyente, ¿verdad?, que había opacado tuviera más forma, y que también se escuchara de alguna forma alguna reacción de la presidenta respecto de ese hecho que se ha venido postergando, que es decir, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos compete a nosotros, porque se hace una aproximación a eso muy general. Sí, pero solo para hacer el contrapunto, Luciano, ella dijo, cuando se criticó, digamos, haber mezclado las medidas de la Comisión Engel, transparencia, haber metido el tema del proceso constituyente. Ella dijo hace menos de un mes que esto partía en septiembre. Habría sido, no sé si tenía que volver a decir ayer que era en septiembre. Ahora, pero ¿cuándo viene un mea culpa sentido? ¿Cuándo del tema cabal? Del tema cabal, del tema de las campañas. Ella está dentro de un lote, si tampoco pensemos que esto le ocurrió a ella con el hijo, que es ultra corrupto. Está dentro de ciertas prácticas que la verdad estamos tratando de dejar atrás, pero ¿en qué momento ella hace un juicio de valor? ¿Verdad? Y yo creo que ese juicio de valor... Como 5 veces. Lo ha hecho como lo ha hecho en términos muy genéricos. Pero espera, yo diría que el discurso, ponte tú, no fue un discurso inflamante, así como para salir a caminar con bandera, etcétera, porque no estaba llamado a eso. Yo creo que era un discurso pensado para calmar. Confianza. Para calmar. Tú no sales a calmar prometiendo 20 cosas más. No, con eso pones nervioso. Pero lo único calmar a los inversionistas que están inquietos porque la economía no crece, o calmar a la gente para que no salga, para que no haya estallido social. Te faltan todavía otros montón de nerviosos a los que había que calmar. Yo creo que calmar a los inversionistas, calmar a la derecha que siente que aquí el país estaba con una retroexcavadora, calmar a la mitad de la nueva mayoría que sentía que aquí había un mundo que estaba tomando la cuestión por adelante, calmar a la ciudadanía que siente que los políticos son todos unos delincuentes y cualquiera que abre la boca, digamos, no es más que de otra banda de ladrones, calmar a los periodistas que están desesperados por descubrir nuevos nombres y nuevos canallas, digamos, dando vueltas. Es que no sé es que yo creo que esta cuestión es un proyecto que le va a tomar la mitad de su gobierno, calmar. Hay un ánimo, hay una temperatura que hace que eso sea muy difícil. Lo que ha hecho el nuevo gabinete desde que lo estamos escuchando, desde que llegó, uno podría resumirlo en calmar, y lo que está haciendo ahora la Bachelet es calmar. ¿Qué es lo que no iba a hacer, yo creo, en este discurso? Prender ninguna bengala que diera lugar a nuevas, a revigorizar las batallas, digamos. Pero podría haber distraído. Es que yo creo, por eso hay algo en lo que estoy poco, quizás de acuerdo y en desacuerdo con Luciano, la cuenta pública. ¿En acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo y en desacuerdo, porque la cuenta pública no recorrió uno por uno los logros. De hecho, ella se saltó a hacer algo que hubiera sido provocador para la misma derecha, que hubiera sido recalcar sus logros en la reforma. Ponte tú el énfasis entero del discurso en cuánto se avanzó en reforma educacional, en cómo se llevó adelante la reforma tributaria y en cómo estamos avanzando, lo iba a decir. En reforma educacional ella anunció, como enunciado, no lo hizo parte, no como acento. Perdona que discrepen, en reforma educacional ella anunció gratuidad total y hoy día estamos en 60% de becas para los más vulnerables, ¿verdad? Que su focalización a partir del próximo año. En tributaria se podría haber vanagloriado si realmente la reforma tributaria hubiera recaudado lo que se esperaba y hubiera generado también los réditos o frutos o los brotes verdes. ¿Ya se sabe cuánto recaudó este año, por ejemplo? No. Entonces yo creo que todavía pero entiendo que las proyecciones de recaudación, así como las de crecimiento, han ido mejorando. Y en cambio, para terminar esa idea... Y sí, yo creo que hizo el énfasis donde pudo hacer, lo que en el tema político, que es con la reforma al binominal, y qué sé yo, con una serie de leyes que se aprobaron ahora último en términos de salud, la ley Ricardo Soto, etcétera. Y viste que puso que se aprobaron todas esta semana que pasó, esta misma semana. La educación cívica. Muy bien. El canal cultural también me parece bien. No está claro todavía la forma que tiene, Pero tiene una forma. Con la digitalización se permite abrir más bandas dentro de las señales que ya están concesionadas. Una de esas bandas puede ser cultural. ¿Te fijáis? Y el canal nacional tendría derecho a... Va a ser una lata, pero depende, porque si uno ve, es un amigo que trabaja en temas como de cultural y de televisión infantil, que trabajaba en Alemania, que la calidad de los canales culturales, para qué decir,
en Alemania. En Colombia también entiendo que se hizo un proyecto súper interesante. ¿Alguien verá ese canal cultural? No, pero es que a eso voy. En los canales culturales, en No, todas partes lo del veo. mundo, la PBS, en Londres, la BBC, qué sé yo, en distintas partes, son subsidiados 100%. Sí. Acá la ley de televisión nacional es la que hay que Pero no revisar, sabemos que si este permite, canal que no va a- permite financiamiento extra. No, esto va a ser financiado. Está como PBS en Estados Unidos. Casi todo lo que los niños nuestros ven en Discovery Channel y todo eso es de PBS. O sea, fue hecho ahí. Lo que pasa, claro, que son canales que igual de la lata no es el problema. O sea, pueden latear, pero salen cosas interesantes ahí. Ahora, no deja- a mí Sí. mi problema es que yo también creo que fue hecho para calmar. Yo creo que la peor idea para calmar un nervioso es decirle cálmate. Tranquilito. Porque estoy frente a un nervioso y dice cálmate. El nervioso no escucha que. Y uno vio ayer saqueos por el paraíso infinito. A los actores económicos diciendo que no habían visto ninguna que les Medidas dijera, claras de crecimiento. le dijeran nada, que le dijeran vamos a crecer, pero nada más que eso, le dijeron. Luego, ¿a qué más había que calmar? Yo salvo en Coloma, que sale hablando como un loco, encontrando que el mundo se está destruyendo y alaraqueando más de la cuenta, lo que lo vuelve una irracionalidad en el diálogo, porque desde el momento que se pone así, tú ya dejáis de escucharle las críticas, que es lo que uno más le interesaría de la oposición, escuchar buenas críticas al discurso. pero todavía Pero espérate, para terminar, yo noté que después del discurso no escuchabais voces furiosas. No, yo creo que sí furioso. consiguió un poco lo que quería, fíjate. Un poco sí, pero yo creo que el gabinete lo logró antes. Bueno, y claro. falta todavía, anda tú a saber cuánto más. Sí, No, y otro elemento que tiene que ver con lo que dice Rafa también, y en términos de calmar, creo que los ministros no tuvieron, los ministros actuales, este gabinete no tuvo la oportunidad de incidir en este discurso. Yo creo que no estuvo la mano de Rodrigo Valdés, no estuvo la mano de Otón en Cultura, no estuvo la mano del nuevo sector. Yo creo que, que no, probablemente poco. porque los discursos normalmente no se preparan 3 días antes, son discursos que se vienen preparando un tiempo largo. Pero yo creo que sí, este discurso dio cuenta del cambio de giro de este nuevo gabinete. O sea, El tono, sí. en el tono, yo creo que sí. O sea, no sé si no alcanzó a entrar la mano de Valdés, ni de Burgos, ni de nadie. Pero sí en el tono, yo creo que se acopló a esta sensación de que este es un equipo político menos ambicioso respecto a la reforma, menos refundacional, por así decir, menos categórico en el cambio generacional, sino en una cosa más transversal, más tranquila, de recuperación de las confianzas. Yo creo que recoge el espíritu del cambio de gabinete. Pero el problema es que, primero, no sé si la gente está tan nerviosa. Es decir, solo hay que mirar las encuestas, creo yo. Calmar a un país que... Aunque las encuestas se equivocan. calmar a un país como Venezuela, donde la gente va a la calle a pistolazos, no es el caso. Chile. Pero espérate, déjame hacerte el tiro una acotación. Yo creo que en las calles, la ciudadanía Está general... calmada. Aquí no está viviendo como si estuviéramos en la ruina. No, estamos hablando de un ruido pero claro, pero particularmente de la justamente élite. uno de los problemas que tenemos es la excesiva calma de nuestra economía. Está calmada, no que esté nerviosa. La economía está calmada, pero está Pero creciendo ¿a el quién 2%. pretendía principalmente calmar? ¿A los gallos que hoy día le dan un 27% a las encuestas o internamente a los que dicen que va a traicionar el programa volviéndose más centrista? A los dos. Otro más, a esos también. No, pero eso yo creo que le interesa más calmarlo que a los otros, porque tengo la impresión de que ella como que hizo una suma y resta y dijo, mira, me da lo mismo llegar al 27% total, de que al final del gobierno yo voy a repuntar, que fue lo que le pasó en el gobierno anterior. Entonces, además que sería un cálculo inteligente, porque el 60% que está, por ejemplo, en contra de la reforma educacional, sacarlo a la calle ha sido más difícil que no voy a hacer la cresta, pero más difícil que la cresta. Claro. O sea, los descontentos, ese tipo de descontento es un descontento que se queda en la casa, que no se mueve mucho. El descontento del 27% que quiere reformas más radicales, ese sí que sale a la calle y jode y puede hacer bastante más ruido. Pero las movidas que ha hecho la Bachelet no son para hablarle a los movimientos ultrones de izquierda con el último tiempo. Le ha hablado todo el rato a todos los otros. Claro, pero te digo, el cambio de gabinete es entero dirigido a los otros. Entero, no hay ningún... Puede ser un cálculo arriesgado, porque ese 10% de izquierdistas furiosos pueden ser los que dan vuelta a la pero partida, ahí los tenía. la Pero ahí lo tenía. El movimiento estudiantil acaba de ratificar sus críticas a la reforma y acaba de ya empezó a planificar un calendario de movilizaciones. Pero si yo veía la imagen ayer, son hechos marginales, pero son hechos muy
una enorme violencia, porque un grupo de manifestantes fue a la casa de Briganti y querían ir y arrasar y destruir la casa de Briganti. Lo de Briganti es una extrema violencia. Pero le pegaron a la casa de Briganti y les tiraron las piedras. Claro, y lo de la respuesta significa un clima social en un grupo grande que vive fuera, que viven un poco en el Game of Thrones, es decir, en ese tipo de mundo feudal, en que tú llegas, te vengas, te pegas. Yo creo que muchos chilenos viven eso, y ese es un fenómeno, para mí, un gusto mucho más importante, la detención ciudadana, la sensación de vivir sin ley, de vivir fuera. Sí, pero yo no diría, Rafael, que ese es un malestar que aparece hoy día. No, es antiquísimo. Viene arrastrándose hace un tiempo largo y viene incluso antes del 2011, de los estudiantes. Este es un malestar que se viene jugando de fines de los 90. Da rabia cuando la gente te empieza a hablar de la crisis de la confianza, como si fuese nuevo, como si fuese una cosa como, antes la gente confiaba. Bueno, primero que los chinos nunca han confiado en nada. Pero yo creo en nadie. Pero la crisis de la confianza en Chile, la crisis que digamos, ¿cómo? Cuando fue a votar casi nadie, no había crisis de confianza. No, pero yo creo que hay algo que lo agrava. Yo creo que el tema de la boleta, el caso Penta, Sokimich, la situación de Martelli, que como estamos notificados, esto agrava la crisis de confianza. Sí, y agrava la distancia, agrava. Sí, pero déjame decir, no solo lo agrava, sino que confirma. En la ciudadanía confirma la sospecha, sí. Porque cuando un país confía y deja de confiar, tú no dejas de confiar de un día para otro. Bueno, pero cuando algo se te acredita, confía. Si yo tengo la sospecha de que tú me eres infiel, por ejemplo, si estuviésemos casados, es distinto tener la sospecha a que yo te pille con la otra. Claro, y se agrava la situación. Pero es muy distinto si tú no confías que no te soy infiel y realmente te sorprendí. Sí. Pero aquí no hay sorpresa. Aquí están buscando, tú me eres infiel. No, si hasta que lo consiguieron. Ahora lo que sorprende también en términos de oportunidad, porque, se buscó una aspirina, un placebo, algo para calmar, pero por otra parte se perdió la oportunidad de hacer algún anuncio todo el asunto de los brotes verdes, Oye, pero ojo, hay un par de anuncios no que no son importancia. Pero el país está medio que le falta esa misma confianza para ese mundo, para el mundo de los inversionistas. Faltó pyme, faltó mayor énfasis en crecimiento. Pero espérate, pero más o menos justo eso, porque si tú pensáis que aquí hay un montón de mundos presionando, ponte tú, Lagos Weber sale comentando el discurso y en donde se apoyó él fue en el énfasis que la presidenta puso en el crecimiento, cosa que no era propio de ella. En el discurso anterior no hubiera... ¿Qué acción? Porque uno claro, yo moralmente estoy a favor del crecimiento y a favor de la justicia social, que no da, está bien. Convengamos entonces, ponte tú, que en este discurso hubo pocas acciones y que fue un discurso más climático que de acciones. Pero esto que ella pusiera énfasis en el ámbito económico, en la necesidad del crecimiento, es un cambio importante respecto al año pasado. Y está dando un mensaje. Después vemos si nos gusta o no nos gusta, pero yo creo que en lo que no estoy de acuerdo con Luciano, y aquí con esto el foco que se le prende está claramente por un lado, está más bien por la izquierda el foco que se le prende. No es por el otro lado. Al otro lado, o sea, a la mayoría de los chilenos, que son esa izquierda incendiaria, que es lo que es más o menos 4%, 5%, bordará por ahí, lo que está buscando ella es hablarle a la malla más amplia de cuestión. Sí. Cuando habla de la nueva constitución, es verdad, no resuelve el mecanismo. Pero ¿qué es lo que dice? Que tiene que ser lo más amplia posible. O sea, pone inmediatamente el énfasis en que esta nueva constitución debiera abarcar las máximas de sectores de derecha. Y así sucesivamente. Es que esa es mi duda. ¿A quién calma eso? Calma, es como un tipo de calma que me parece completamente absurdo, porque es como decir, ¿sabes qué? A la gente que cree en el programa, a los que creemos en ese cambio, le dice, va a haber cambio. A los que no creen en ese programa, pero no les puedo contar cómo, para que no, entonces se queda en la nebulosa. La nebulosa no calma, la nebulosa hace que cada uno lea lo que quiera. Cuando uno rinde cuenta respecto de ciertas acciones y señala también qué acciones va a seguir en adelante. Acá yo creo que hábilmente, porque yo creo que, a diferencia de los que dicen que Michelle Bachelet es una persona que entró en política, yo creo que es lo más hábil que hay. Precisamente lo que hace es generar ambiente para mantener... Sí, pero el proceso constituyente que no aclaró,
¿A qué puede calmar eso? Porque a los que creen en la Asamblea Constituyente dijeron, bueno, en el fondo está a favor de la Asamblea Constituyente. Y los que no creen en ella... Yo creo que no hay nadie hoy día que crea que lo que va a hacerse es propiamente una Asamblea Constituyente. No, yo creo que estamos en la... Poco menos que lo ha dicho a los gritos cuando no dice ciertas cosas. Pero ¿qué deja ese margen de duda que Rafa... No, yo creo que deja un margen en el que el mundo de la Asamblea Constituyente va a ejercer presión para que la participación sea lo más concreta, amplia pero es que se va a escuchar, eso va a haber. Yo creo que ingerente, o sea, con posibilidades de que eso donde se manifieste sea vinculante. Pero ese es el punto. Lo que yo tengo siempre temor, y pasó con la reforma tributaria, ha pasado con muchas cosas, es que lo que se llama aquí en Chile acuerdos es un ornitorrinco, una especie de Frankenstein, en que yo pongo, en que en vez de ponernos de acuerdo en un proceso entre todos, cada uno pone un poquito de lo suyo y se transforma en una cosa monstruosa. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que en vez de asamblea constituyente van a ir a consultar a los barrios, van a hacer una especie de encuesta, después van a hacer una asamblea, entonces van a hacer los tres mecanismos juntos. No lo sabemos. No, pero digamos uno. Dile que no, si no. Tenemos posibilidad dile que sí. Me quiero cambiar un poco de tema, pero solo una cosa. No cambiamos de tema todavía. Pero que nos quedan 3 minutos y el tema Jorrat, Sokimich y los 300 millones de Martel me parece que también es tema, ¿no? Otra media hora de programa. Pues. Bueno. Oye, pero hay un anuncio que hizo la presidenta. Primero, porque dos preguntas. Una, ¿hay posibilidad de llegar a acuerdo? ¿El tipo de sociedad, podemos converger en algún tipo de sociedad común? Yo creo que tenemos una sociedad común, Luciano. Pero es que una sociedad dividida hay dos visiones de sociedad que están tan contrapuestas una con la otra que llegar a una especie de término medio, que a la larga lo que tiene que hacer cualquier gobernante a la larga por un asunto práctico, es difícil. Uno dice, mira, acá hay que garantizar una serie de derechos sociales para todos. Mira, yo hablaba con el escritor mexicano sin diferenciar a rico y pobre, y otros dicen, oye, tenemos que batirnos un poco con lo que podemos y dentro de las posibilidades, un poco dentro de lo posible. Un país que no tiene acuerdos es un país que tiene, por ejemplo, lo decía Héctor Aguilar Camín, es un escritor, un analista político, un tipo informado, un tipo que conoce mucho América Latina, viene mucho. Me decía, ya, está bien, Chile está viviendo una crisis de confianza, digámoslo así, o una mirada, una ciudadanía que hoy tolera menos abuso, actitudes de la clase política, que es más líquida, puede cambiar su apoyo y quitártelo. Una sociedad que no tiene un proyecto común, en este minuto, por ejemplo, sería la sociedad argentina. Esa es una sociedad quebrada en dos. ¿Y en qué se nota? Es un medios de comunicación. Hay una mirada que tiene que ver, no sé, con los medios oficialistas y lo que plantea Clarín. Son dos países, no hay una mirada de acuerdo. Las ciudadanías y todas las con los argentinos te dicen, no sé en qué país vivo, porque aquí lo que está puesto sobre la mesa son de verdad dos miradas. Y la diferencia es que ya no hay una oposición. Acá habrá una derecha que quedó bastante mal traer después de la derrota en las elecciones. Es una minoría en el Congreso, pero sigue siendo una derecha influyente. En la Argentina no lo hay. Entonces yo creo que el tema de cuánto acuerdo tenemos en la sociedad. Ahora, eso es lo que se está tejiendo porque distintas visiones de la sociedad van a haber aquí en la Quebrada del Ají siempre y por suerte. Y que hay visiones bien diferentes, yo creo que las hay. Pero acá se está tratando de tejer un territorio común de funcionamiento. Ponte tú, a mí me impresiona cómo eso sí avanza. O sea, no me llama la atención lo contrario, sino que me llama la atención cómo sí se van generando al final acuerdos. Y este conflicto, lo más curioso es que está tanto adentro de la nueva mayoría como en la nueva mayoría con su oposición. O sea, ya generó su propio movimiento interno esto. Hay un mundo que quería poner el énfasis en los cambios respecto de los gobiernos anteriores y que quería plantear la existencia de la nueva mayoría como el comienzo de un otro periodo. ¿Y hay uno está conforme, crees tú? No, pues espérate. Y hay otro mundo que quería poner el énfasis en la continuidad, diría yo, de lo que habían sido los gobiernos concertacionistas. Otro paso, otra etapa, pero continuidad. Esa fue el juego de estas dos fuerzas es lo que está generando esa alianza en estos momentos, esta coalición. Tú ahora acabas de dar un mensaje. El primer mensaje de la Michelle Bachelet, yo diría que actuaba más bien en función del grupo que quería el inicio de un nuevo periodo. Y este segundo aviso parece que pone el énfasis también en una cierta continuidad. ¿Cómo esto se va amasando? No sé, pero ya uno ve que hay hasta la mitad de la derecha partidaria de hacer una nueva constitución. Y sabéis que tenemos la memoria muy corta porque tenemos que recordar que hace nada de tiempo era considerado un acto terrorista. O sea, hablar de nueva constitución era poco menos que hablar de la refundación de la patria. Y entonces se van produciendo efectivamente, yo creo, nuevos espacios de acuerdo.
acuerdo. Yo creo que el único acuerdo al que deberíamos llegar en este caso, en el caso de la Constitución, el único posible, es que no podemos tener una Constitución, como la tenemos ahora, que obligue a un determinado camino ideológico, político y económico al margen de lo que los ciudadanos quieren hacer. O sea, no sería tan terrible que pasáramos de una Constitución neoliberal obligatoria o una Constitución socialdemócrata o de izquierda obligatoria. Si la Constitución tiene que ser neutra en ese sentido de decir, ¿sabes qué? Las reglas del juego no van a cambiar. Si la mayoría un día son de centro izquierda, la Constitución sigue siendo la misma. Si la mayoría son de centro derecho. Eso se llama. Yo siento que cuando se instalan ciertas cosas en la opinión pública, la tendencia es a seguir un poquito con ella. Siento que la Constitución hoy día la gente quiere que haya un cambio constitucional, pero siento que en el fondo no sabemos todavía qué es lo que queremos cambiar de la Constitución o qué es lo que esta Constitución eventualmente inhibe. Yo tengo clarísimo, yo gracias Francisco de Cuadra me quedó clarísimo lo que queríamos cambiar. Sí. Lo que queríamos cambiar es que la Constitución dice aunque la mayoría sea el día de mañana de centro izquierda y quiera una socialdemocracia, la Constitución no permite, porque la Constitución piensa que la sociedad tiene que ser de una determinada manera. Pero espérate. La constitución maximalista, como la chilena y como era la soviética, son constituciones que son peligrosas. La razón por la que se discute el mecanismo es para que sepamos qué queremos cambiar. Sí, porque yo puedo decir acá que queremos cambiar, Luciano puede decir que quiere cambiar o que quiere conservar, y tú también, pero aquí estamos 3 personas y no 17 millones de chilenos. Que la importancia justamente de ver el mecanismo es para que no hayan unos tipos con el micrófono que inventan 4. Y que 3 son los hombres. Lo que yo quiero cambiar y lo que creo que se debe cambiar, pero lo otro sería agregarle cosas, pero no, yo quiero cambiar. Son 8:33 de la mañana. Retando, Claudia, no estás retando todo. No, desde acá. Porque ustedes no quieren pasar al segundo bloque. Y yo no soy la tía del jardín. Mientras más uses tus tarjetas Corbanca, sí, también lo soy. Mientras más uses tus tarjetas. ¡Me se caga! ¡Me se caga, tía! ¡Me se caga! Mientras más uses tus tarjetas Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información, visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección. Turavión es la agencia de viaje corporativo con más experiencia en Chile. Es representante de la red global HRG, con presencia en más de 120 países. Confíe en Turavión y reciba los más altos estándares en programas de viajes corporativos. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Espacios para vivir cómodamente en familia. Enaco te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque, en el mejor sector de Alto Macul, con una arquitectura provenzal y urbanización subterránea. 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños y un amplio living comedor. Visite su sala de ventas en Avenida Macul Alto 6801, La Florida. Para más información, entra a enaco.cl. Cuando quieras decir te amo o lo siento, puedes hacerlo por WhatsApp. Pero si quieres hacerlo de una forma inolvidable, hazlo con rosalinda.cl. Sorprende en cualquier ocasión con la confianza de sus repartos en el mismo día y notificación fotográfica de entrega. Florería Rosalinda, entregamos emociones. Y el miércoles conversamos con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y entre los temas que abordamos con cumplido estuvo la legalización de la marihuana. Según Mañalich, las experiencias de la legalización no conducen a una disminución de la criminalidad. Le preguntamos a los auditores en Radio 0.cl, ¿crees que legalizar la marihuana reduciría los delitos? Sí, respondió un 77%. Solo tenemos, mira, no, dijeron un modesto 23% de sanos. Mira. El 77% de nuestros auditores ¿son drogadictos de izquierda? Son drogadictos. No son drogadictos, tienen una mirada de políticas públicas. Son drogadictos. Son voladitos. No generalicen. Es importante que este sábado 23 de mayo y el miércoles 27 de mayo se repite a las 11 de la mañana, sábado. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo de TED Radio Hour, este episodio número 11 de las charlas TED, famosas por la infinidad de temas que tocan expertos internacionales en distintos temas. Y la manera en que los tocan y la forma en que lo tocan y el formato, que es muy entretenido. Este episodio se llama Mirando al Espacio. Escucharemos a expositores que comparten un infeccioso sentido del asombro sobre nuestro lugar en el universo, la teoría del multiverso
es decir, de los varios universos que los que habitamos y todo lo que se encuentra incrustado en la profunda oscuridad del espacio. Wow. Un infeccioso sentido, mira como Un lo redactan acá, Contagioso. Pero me gustó la manera infecciosa. Es que a Pato le gustan esas cosas. No, cómo meter, claro, la infección de la curiosidad, la infección del conocimiento. Entonces, sábado 23 y miércoles 27 de mayo, 11 de la mañana. Sábado 10, 11 de la mañana, charlas TED aquí en Radio Cero. Vamos y volvemos, 8:36 de este día viernes 22 de mayo. En Radio Cero, desde cero. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia, siempre apoyados por nuestros business managers. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En Radio Cero son las 8:37 minutos. Mi amor, al final encontré las botas que andaba buscando. Mira qué lindas, ¿no? ¿Y las pagaste en efectivo o con tarjeta? ¿Con tarjeta? Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque, un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, arquitectura provenzal, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. Ya, mañana va al partido entonces. Sí, obvio. Oye, mira, ahí está Claudio Palma. Claudio, te molestamos con una fotito. Obvio, muchachos, yo voy al medio. No, ahí está bien. Ya estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate a Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 gigabytes de navegación y 600 minutos por solo 25,000 pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Además, participa por entradas a los partidos de Chile ingresando a clarocopaamerica.cl. Con Claro, es posible. En Radio Cero, desde cero. Pero voy a hacer una modificación. 8:39 de la mañana, aquí en Desde Cero, la 97.7 del dial. Para cerrar, tenemos en línea a un amigo de este programa, cientista político, analista, desde Nueva York, don Patricio Navia. Buenos días, Patricio. Don Patricio. Hola, Pato Navia. Muy buenos días, Claudita Lemos. ¿Cómo vieron, Pato Navia, allá en Nueva York, la gente en Manhattan, cómo vio el discurso de Michelle Bachelet? Ahí en Times Square, estaban todos mirando el discurso. Así es, y la bolsa estaba un poco ansiosa y después del discurso la bolsa no se movió nada. ¿Qué te pareció el discurso? ¿Te pareció un discurso de continuidad, un discurso que realmente logra calmar los ánimos, o un discurso deslucido? A mí me parece que la presidenta Bachelet está tratando de dejar contentos a todos, entonces puso frases para los radicales y puso frases para los más moderados. En esencia trató de decirle a la Concertación que iba a ser moderada y decirle a la nueva mayoría que igual iba a impulsar cambios importantes como una nueva constitución, pero por eso mismo no pudo ser específica respecto a cómo hacerlo. Dijo que la gente iba a tener una incidencia decisoria en la nueva constitución, pero que íbamos a hacer un proceso institucional, y ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez.
¿Qué otra cosa te quedó resonando? El tono de ella, ¿qué te pareció? La forma en que presentó su propuesta. A mí no me gustó mucho, me da la impresión de que la presidenta no sabe muy bien para dónde ir y no está cortando el queque. Lo que me pareció muy simbólico del discurso es que en un momento dice, en temas de paridad de género no me ha ido muy bien con el gabinete. Y creo que eso subraya una vez más que Bachelet no está en el control de la situación. Si al final el gabinete lo debería nombrar ella, pero si no puede hacer lo que quiere en el gabinete, al menos si no puede poner un número mayor de mujeres, significa que los partidos le están bloqueando su capacidad para nombrar ministros, y eso no es una buena señal o refleja una debilidad evidente de la presidenta. ¿Tú crees que los partidos en este gabinete intervinieron con fuerza? Porque no es lo que dicen, no es lo que dicen los partidos. No se entiende por qué la presidenta no puso más mujeres. Porque no encontró Decir que no encontró más mujeres es un poco insultante para las mujeres. Bueno, o sea, insultante, pero a lo mejor para esos puestos. Sí, insultante, pero a lo mejor no es mentira. Porque a lo mejor necesitaba determinadas características que no las encontró ahí, o no podría ser, o es insultante. Decir que no hay mujeres capacitadas me parece un poco ella la que arma y desarma y no puede decir que hay también una mirada de Eugenio Tironi, que uno no sabe mucho si Eugenio Tironi está trabajando más cercanamente a la presidenta, pero lo que dice él del discurso de ayer, dice, hay una manía eréctil de que el liderazgo se mide por anuncios espectaculares que no me convence, dice Tironi. Sí. Eréctil. Masculina. Que existe probablemente eso, que esto está leído de una mirada muy masculina, y que Bachelet se sigue encontrando, digamos, como con un liderazgo que no es leído claramente, o eso te parece más que es una construcción estratégica, comunicacional. No, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en no hay para qué hacer grandes anuncios, pero cuando un presidente de la República dice, yo quise poner más mujeres en el gabinete, pero no pude, está reconociendo una cierta debilidad. Creo que el problema, la evidencia que muestra Tironi no es una buena evidencia. Tironi dice, es otra forma de liderazgo. Puede ser, pero esa otra forma de liderazgo, al menos por lo que la propia presidenta reconoce, nos está diciendo que ella ni siquiera es capaz de organizar un gabinete de acuerdo a lo que ella quisiera. Oye, Pato, ¿y qué te parece a ti que es lo que debió haber dicho en términos de lo que es la situación política actual, en términos de cómo está iniciándose este nuevo gabinete y las señales que habría que haber enviado a la ciudadanía? Acá hemos coincidido que esto ha sido un poquito pasado por agua, un poco para mantener la calma, pero ¿cuáles son las señales que faltaron, a juicio tuyo? Yo creo que hay dos temas importantes que debieron ser solucionados, o que debieron ser al menos abordados. Uno es cuál va a ser el proceso constituyente. O sea, Chile, hace 40 años o 35 años estamos en la Constitución del 80, y necesitamos saber cómo va a abordar el proceso de esta nueva Constitución. No es un proceso trivial, es lo más importante que tiene un país, y la presidenta no fue específica, de hecho dijo cosas contradictorias respecto a cómo lo va a hacer. Y el segundo problema, que me parece evidente, es el problema de la generación de empleo y de crecimiento. Va a ser un segundo año que crecemos a 2%, no hay generación de empleo, y ese es un problema gigantesco que no vas a solucionar con bonos. La plata que tiene guardada el Estado en sus fondos soberanos no va a ser suficiente para subsidiar todas las necesidades que tiene un Estado que solo crece, que tiene un país que solo crece al 2%. El gran problema que tiene Chile hoy es que se acabó el boom de las commodities, al menos por el momento, no hay creación de empleo, no hay mejoras en los sueldos, hay algo de inflación, y hay un montón de gente que está buscando trabajo que no lo encuentra. Si la presidenta no aborda esa cuestión, entonces no está abordando el principal problema que enfrenta Chile hoy. Pero al poner en Hacienda, al haber hecho un cambio tan radical, porque Alberto Arena era un hombre importante en la construcción de su programa de gobierno, al haber hecho ese cambio y haber puesto al ministro Valdés, ¿no hay una señal de que aquí se quiere potenciar y poner acento en el crecimiento y en una mirada, digamos, más tradicional de la economía, menos refundacional o reformista? Y la confirmación de eso debió haber sido que ella dijera, vamos a poner un acento en el crecimiento y en la creación de empleo en su discurso del 21 de mayo. Ese era el momento para hacerlo. No, lo dijo, pero no dijo ni una medida. Lo dijo que iba a poner el acento en el crecimiento, pero no sabemos cómo.
Sí, bueno, pero es decir, voy a poner en el centro del crecimiento no es suficiente, tienes que explicar cuál es la hoja de ruta, cómo lo vas a hacer. Lo mismo con la Constitución. Decir, tengo ganas de que ocurran cosas no es suficiente. Necesitas ser específica respecto a qué vas a hacer para que el país crezca a más de un 2% y se genere empleo. ¿Tú esperarías que propusiera la Asamblea Constituyente? No, yo no esperaría que propusiera la Asamblea Constituyente. Creo que no lo va a hacer, pero sí me parecería valiente descartarla. O sea, creo que tiene que tomar una decisión respecto a la Asamblea Constituyente, es decir, voy por la Constituyente o no voy por la Constituyente, pero esto de no mencionar nada respecto a la Asamblea Constituyente me parece que no es una señal de liderazgo. Los líderes toman decisiones y la presidenta no ha tomado una decisión respecto a la Asamblea Constituyente. Patricio Navia, ayer en el día, digamos, del discurso presidencial, el diario La Tercera publicaba la situación de Giorgio Martelli. 300 millones de pesos, digamos, pagados a 23 personas que fueron parte, según se señala aquí, o cercanos a la campaña de Michelle Bachelet. Hoy en la revista ¿Qué pasa? Te lo cuento por si no lo has alcanzado a ver todavía, viene una entrevista a Michelle Jorrat que acusa directamente presiones del Ministerio del Interior cuando estaba Rodrigo Peñailillo. Dice, hubo presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. Esto, junto con las carpetas de Martelli, ¿podría poner al gobierno en un jaque mayor en términos de lo que se puede abrir en esa caja? ¿O ya a esta altura es un poco la confirmación de lo que ya se venía viendo? No, yo creo que lo que esto muestra es que el gobierno no ha sido capaz de cerrar el tema. O sea, salió Peñailillo y el fantasma de SQM sigue rondando al gobierno. No sabemos a quién apunta Jorrat con esto de las presiones. No sabemos si es Peñailillo o si es Pancho Alewi. No, habla de... No, debe ser Peñailillo porque Alewi está en la postura contraria. ¿Cuál sería tu apuesta o tu propuesta para cerrar este tema del financiamiento de las campañas? Yo te insisto sobre el tema de Alewi y Peñailillo. Los comentarios sobre Peñailillo los hace la periodista, no los hace Jorrat. Además, Peñailillo ya salió. Yo creo que Jorrat está tirando un misil que apunta en otra dirección, pero lo que sí sabemos es que el gobierno no ha sido capaz de cerrar el tema de SQM. Salió Jorrat, salió Peñailillo, y el tema de SQM sigue rondando al gobierno porque me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es reconocer abiertamente que hubo una pre-campaña. Todos sabemos que hubo pre-campaña, no solo con Bachelet, sino también con los otros candidatos. Se puede, digo, la discusión aquí, y es parte de la discusión que hubo en el gobierno, ¿se pueden cerrar esos temas? No hay ya, al estar estos casos investigándose, puestos sobre opinión pública, ¿se pueden manejar políticamente y cerrar? Un poco lo que uno lee en la entrevista del ex director de Impuestos Internos, es que aquí hubo presiones por no tocar la lista Soquimich, que había inquietud, dice él, en Interior, pero mucha gente en el gobierno, incluido Mahmoud Alewi, que estuvo con nosotros acá el miércoles pasado, decía que es imposible aquí ya ocultar, las cosas tienen que ser transparentadas e investigadas. Así es, efectivamente, creo que tiene que haber transparencia respecto a lo que ocurrió. Y el primer paso de la transparencia tiene que ser que el gobierno tiene que reconocer que hubo pre-campaña. Todos sabemos, ustedes mismos estuvieron entrevistando gente desde fines de marzo, si no antes, asociada a la campaña de Bachelet, y esa gente estaba siendo pagada de alguna forma, muchos de ellos no tenían otro empleo conocido, y lo que debió hacer el gobierno es decir, sí, hubo pre-campaña, tuvimos este mecanismo de pre-campaña, no es ilegal, puede ser en el margen de la ley, pero las campañas empiezan mucho antes de lo que oficialmente se anuncia. Eso lo reconoce todo el mundo, y todos los que fueron candidatos, si son honestos, te van a decir, sí, empezamos a pagar mucho antes que los 90 días que permite la ley. Bueno, Patricio, suerte con la primavera y nos vemos luego acá. Chao, Pato Navia, dile a la gente allá que No, vea otras cosas que no sean el discurso, que se relajen también allá en Nueva York. Tranquilidad, llama tranquilidad. Relajadísimo estoy esta preciosa mañana, a diferencia de Chile, aquí amanece a las 7 de la mañana, entonces precioso levantarse temprano. Aquí amanece como a las 9. Gracias. Cuando amanece. Chao, Pato. Chao, Patricio, muchas gracias.
Claro, Oye, todo esto, la foto del gabinete la viste ayer en la penumbra máxima. Sí, porque era muy tempranito, 8:50 de la mañana, eso sí. Era la fotografía, sí, era... Vamos un poco al caso Llorat y la lista de Martelli. Martelli va a entregar hoy informes a la Fiscalía para justificar facturas emitidas a empresas por 484 millones. A mí me recordemos que el Ministerio Público está investigando una eventual existencia de delitos tributarios, si hubo o no una prestación real de servicios y si estos dineros fueron destinados a campañas políticas. A mí me cuentan que la parte de la caída de ¿Corrat? No, del G90, Ya. que usted mira la lista, hay casi hay varios nombres del G90 en la lista de Martelli. Tiene que ver con que la Bachelet se indignó de que estuvieran ganando plata y haciendo pre-campaña sin ella, que en el fondo la usaran su nombre, usaran como que ella no sabía que había ella no una había pre-campaña. decidido y ella fue la única persona que se creyó y se tomó en serio su duda. Todos nosotros nos reíamos, yo por lo menos me reía a grito a Manícula Batiente, no sé si va a ser candidato o no, tengo que tomar la decisión, pero parece que ella sí se lo tomó en serio y le dolió mucho. Parece contemplar que gente de su círculo cercano tampoco se lo tomaba en serio y tampoco esperó el tiempo que ella quería. Pero de nuevo siempre estamos disculpando a Bachelet de las grandes decisiones, sorprendida, enterada por la prensa. Bueno, compadre, sí, ¿cómo va a ser posible que una persona que se va a la ONU y vuelve para ser candidata deje que todo esto funcione sin la anuencia de ella? O sea, bueno, al final es la falta más grande de liderazgo. Lo mismo que decía Pato Navia, aquí tenemos un proceso constituyente que no se sabe todavía cómo se va a hacer. Entonces ella de alguna forma permite que estas cosas pasan y en algún minuto se enoja, se molesta, toma una decisión, pero mientras, en vez de ordenar su fila, porque era lógico que ella iba a volver a ser candidata, permite que pase todo esto por debajo. Y parece que es lo mismo que está sucediendo en el gobierno. Pero ella, lo que dice esto Rafa... es una suposición de lo que dice Rafa, que sería quizá, tal vez lo que ella siente con la G90. Bueno, en este programa especulamos harto. Me parece que la tesis es bien plausible. Es una suposición bien reporteada. Sí, más o menos es así. Es que uno cuando reportea. Sí, es más o menos así. Córtala. De hecho, ella no conocía muchos de los nombres de la G90 que hoy día están arriba de esta cuestión, no los conocía hasta avanzados tiempos de la campaña formal. Y quizá lo que dice Luciano también tiene razón, pero lo que sí es un hecho es que es distinto, y yo creo que ahí hay algo por resolver, si es que se va a reconocer o no que eso se llamaba precampaña, o cómo se llamaba, porque si supongamos que como dices tú, Bachelet no sabía, y por lo tanto aquí hubo un tipo o un grupo de tipos que usando el nombre de ella fueron y pidieron recursos para algo que se llamaba precampaña en su criterio. O sea, ellos pedían para una precampaña de la cual la candidata no estaba dando el visto bueno. ¿Cómo se va a presentar eso? ¿Es precampaña? Uno podría decir, es precampaña. Pero Rafa insinúa que alguien se habría echado plata al bolsillo. No, sueldo mensual. Sueldo mensual. Y Giorgio Martelli... No, sueldo mensual. Y Giorgio Martelli en cualquier minuto va a salir explicando que esta cosa no se le ocurrió a él. Que esta cosa no es que él tenga vocación de juntar plata para no sé qué cosa misteriosa. No es el que está regalando a los pobres políticos. No, lo que le ocurrió a él de repente armar este tinglado del cabrón. No, va a decir, yo esto lo hice a pedido de no sé quién, de no sé cuánto y de no sé qué. Y lo que da rabia, que no toda la gente del bacheletismo, ni no todo el mundo del bacheletismo ganó plata haciendo precampaña, sino que es un grupo muy específico de amigote, muy cercano entre sí. Un círculo. Entonces, eso la Bachelet más. ¿Amigote de Peña y Lillo? Se baja 90 ampliado con algunas personas más. Pero eso da mucha rabia, porque ya, si vamos a robar, robamos todo. Pero es que no es robar, lo entiendo yo. No es robar, pero si vamos pagar sueldo. Pero si tú empezás a hacer una campaña sin la anuencia al candidato, ¿cómo no? O sea, por lo menos la fiscalía no... Tenemos que esperar la investigación para saber si es robo o era pago de sueldo. Debe obtener un ingreso legítimo. Robo no hay. Por eso. En la historia se deben haber pagado impuestos, pero no está permitido. No sé si habrán pagado impuestos, digo, pero mi pregunta es si, por ejemplo, aparece alguien, ya, la presidenta o algún vocero, diciendo sí, hubo precampaña, ¿eso cambia las cosas? ¿Eso cambia la situación de Martelli, de las boletas, claro, lo que sucedió? Porque apunta todos los tiros en lo que se encargó Peña y Lillo de negar hasta el último minuto también. Él decía... ¿Qué tiene de malo que haya habido precampaña como para que se ocultara tanto? El periodo legal de campaña es muy acotado. Es muy acotado, pero esto tiene relación directamente con un solo punto. ¿Entra Bachelet o no entra Bachelet? Es parte de eso. Si es que esto se llama campaña, entonces la responsable de esto se llama Michelle Bachelet.
y tenés que explicar cómo hiciste tu campaña. Si no hay pre-campaña, tendrá que explicar la G90 y ¿cómo se llama? Peña y Lillo, cómo armaron este tinglado. O sea, es determinante. Es importante, súper importante. En un caso apunta directamente a que hoy día es presidente de la República, y en el otro caso es una banda que se hizo de dinero para trabajar por su campaña, por lo que le queramos llamar. Claro, poniendo por delante la figura de Michelle Bachelet. Sacáis del lío a la Bachelet. Ahora, yo creo que hay gente que quiere que la sangre llegue al río, sobre todo después de lo que pasó con Penta. Lo conversábamos en comercial, y yo pienso que hay gente que ha sido muy en este proceso de la UDI, que está pidiendo sangre a gritos porque sienten que ya pagaron un costo, y que todavía... Como que ya pasó lo de la UDI, ¿eh? Como que ya pasó todo, pero hay gente que no perdona que el costo lo hayan pagado exclusivamente la UDI y no lo haya pagado, qué sé yo, el socialismo, que no lo haya pagado, tal vez el socialismo menos, el PPD, el de la democracia cristiana, etcétera. Y hay otros que están a la guaita, siento que el senador Pizarro, de alguna forma, debiera ya haber dicho, mire, yo al menos me voy a coger la militancia, y está a la espera de lo que vaya a suceder, y hay gente que no va, que lo único que quiere es que llegue la sangre al río. Entonces, ¿a qué acuerdo político podemos apostar? Esa es la pregunta. ¿Existe la posibilidad de un acuerdo político ya? Entonces la UDI todavía no, tú decís que ya pagó no sé qué, Jovino Novoa está recién. El arista de las platas políticas de Penta está recién empezando, no se ha desarrollado. La de Carlos, no, Penta. Y Soquimich también. Y Soquimich también, pero Carlos Eugenio Lavín y el Choclo Délano no han estado un día juzgados todavía por las platas políticas. No entra eso. Están por el fraude al fútbol y el tema tributario. Todavía los talonarios de Jovino Novoa, su secretaria y del Junior, con los que hacían boletas toda la semana, no están están recién empezando en este baile. Y los negocios con Llorat, que en algún minuto pretendió hacer el gobierno, o que podría decir Llorat, pasan por diálogo con la UDI, ciertamente, pues si eran... Pero por eso, y en último caso, ¿a qué acuerdo político podríamos apostar? No sé. Yo creo que a una cuestión que mira, no sé cómo es la solución final, y yo creo que esto es lo que se están quebrando la cabeza en el gobierno, porque ellos tampoco la encuentran. Pero todavía no ¿puede haber arreglo político? Pregunto, si ya las cosas están en la fiscalía, si las situaciones ya están en manos del impuesto interno. De algún tipo podrían llegar a algo, ponte tú, que es acotar hasta dónde esto se expande, que es unos cuantos chivos expiatorios que demuestran que la justicia se hizo. Cuando era para hacer trampa había acuerdo, todavía falta por abrir un montón de empresas que se podría más o menos acordar no abrirlas. Lo que plantea cuando había que hacer trampa había acuerdo, porque ahora es hora de las manos alzadas, que tanto la gente se ríe y se burla, un mano alzada para decir sí, todos pescamos y lo que dice, y un llanterío, se acabó el problema, se acabó el lío. Lo que dice Michelle Jorrat en esta entrevista, ya no resulta eso. Lo que dice Michelle Jorrat en esta entrevista en el Que Pasa, para informar a nuestros auditores, cuando dice que hubo presiones de interior para que no siguiéramos, comillas, metiéndonos en SQM, él hace mención de que la inquietud en el Ministerio del Interior estaba dada justamente en la lista Soquimich. No habla de otros casos. Sí. O sea, puntualmente, digo, porque lo que aparece en los libros de contabilidad, según muestra la tercera en el día de ayer, son más. Aparece Copec, por ejemplo, que el grupo Angelini. Claro. No se había tocado. La preocupación inicial... Eso ya estaba tirada también hace como 2 semanas. Pero como dato, no como... El Clinic salió hace 2 semanas que el Soquimich tenía sus boletas también dando vueltas. Y ándate a abrir... No sé si es Soquimich, parece que... Perdón, Copec. Y todavía falta que se abra... que se abra Corbancas, todavía falta que se abra Transantiago, todavía falta que se abran todas empresas grandes donde si tú querías abrirla, empezamos de nuevo el cuento. El problema básico que para Bachelet ha sido muy complicado, porque ella, cuando empezó el caso Penta, ella miró sus cuentas, preguntó, ¿está todo en orden? En mi campaña, ¿está todo en orden? ¿Podemos seguir atacando a estos gallos? Porque nosotros tenemos todo en orden. No, está todo en orden. Y se lo dijo Peña, está todo. Y es verdad, en su campaña no hemos encontrado todavía nada, en la campaña, desde que empezó la campaña. No, tenía al administrador financiero, a campaña. A Peñilillo, que fue el director de la campaña. No, pero lo que dice Rafael, entiendo yo, en términos de boletas, de platas que sean irregulares, que no estén... ¿Y esta gente estaba cobrando por qué? No, pero estamos hablando de la pre-campaña. En la campaña. No, la campaña no va a encontrar nada. Bueno, entonces ella dijo, ¿podemos atacar a la UDI? Claro, podemos atacar a la UDI, pero nosotros estamos súper limpios. Atacamos. Y de repente el mismo que le dijo eso, le mintió.
Fue tanto así, traicionó. Rafa, nuevamente sorprendía. Pero espérate, fue tanto así que Peña y Lillo, antes de estallar su cuestión de las boletas, cuando ya estaban empezando lo otro, le mandó a preguntar a todos los ministerios que le dijera a la gente quiénes habían dado alguna vez boletas para hacer una estrategia de control. Y 3-4 días después de eso saltan las boletas de él. Claro. O sea, había efectivamente un cuento ahí. Ahora, la pregunta que hace Luciano es precisa y que tiene que ver con cómo se va a considerar esto. No, es ¿para qué pedían plata? Bueno, ahí está todo el misterio de esto, porque lo que habría que pensar es que pedían plata con el nombre de Michelle Bachelet. O sea, pedían plata para campaña. O pedían plata para no sé qué. Pero eso, ¿cómo le vamos a llamar a eso? ¿Y no es ingenuo suponer que no existía la anuencia de la candidata? O sea, eso te iba a decir. Es que todo indica. Exactamente, bueno, ahí está el cuestionamiento, ahí está la cuestión. That's the question. Pero si ese es es ingenuo pensar que no pedían plata con razones, sí. Yo creo que ahí habría que meterse a ver en cuántas cantidades. Porque ponte tú, cuando entran los recaudadores grandes. Qué sé yo, si estamos hablando acá de cuando pide Rosenbluth, a mí me extrañaría que Rosenbluth, no sé, fuera a pedir no sé cuántos palos de dólares sin la presidenta, pero anda tú a saber, tal vez ahora también no sé, acá hay una hipocresía. Esto lo por dilucidar. Aquí también hay una hipocresía enorme en eso. Pensar que los tiempos legales para una campaña son, no sé, los tantos meses previos a la campaña, es mentira. No existe un candidato que no haya empezado su campaña anticipadamente, ni Piñera, ni Frey. O sea, cuando se toma la decisión en un mundo político de que ese es el candidato, hay una pre-campaña porque está la formación de los equipos, las estrategias, las encuestas, los estudios. Pero hasta el 2013, Michelle Bachelet podría decir: yo tengo de testigo a toda persona que pasó por Nueva York. Pregúntenle a Andrés Velasco, pregúntenle a los políticos de la alianza, de la nueva mayoría que pasaron por allá y con los que yo estuve comiendo. Hasta antes de comienzos del año 2013, yo le dije a todo el mundo que yo no quería ser candidata. Este es un poco el argumento que ronda debajo de lo que estamos hablando. O sea, todo Chile podíamos estar seguros de que ella iba a ser candidata, de que la fuerza de la historia. O sea, tenemos una nuera que ocupa su nombre y utiliza el nombre de la presidenta para pedir una reunión con Luxich. Sí. Y tenemos un montón, y tenemos a gente de la G90, un grupo que tomó la iniciativa propia ocupando el nombre de ella. Yo creo que no podemos llegar a este grado de pensar que el jefe de campaña ocupa el nombre de ella para recaudar plata. Porque tú no puedes hacer tampoco el loco si tienes algo de prestigio como recaudador eventualmente, de ir donde un empresario importante y decirle: mire, necesito tal cantidad de millones de pesos porque se va a llevar adelante esta campaña. ¿Te fijas? El día de mañana, si la Michelle Bachelet hubiera dicho no, el gallo realmente queda absolutamente desprestigiado como recaudador. Cierto, pero espérate, Luciano, no son las platas grandes, no son las platas grandes todas de las que estamos hablando. Porque así nos sorprenda hablar de que Martelli le pidió a Sokimich 460 millones de dólares, no sé cuánto. No, 400 son el total, digamos, pero son pedacitos más discos. Así suena impresionante, sí. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, no sé, pues en 2 años para pagar, no sé cuántos, 10 sueldos, a lo mejor ya se va diluyendo la inmensidad de la suma. Y seguramente, de ahí, no sé, a lo mejor, ustedes saben cuánto cuesta una campaña presidencial, no es $1 millón, debe ser, no tengo idea, un montón de millones de dólares. Entonces, sí que abierta la duda. Uno sí puede condenar, así como decir, bueno, ¿y cómo no tomáis control tú, que eres la persona que está en esto de los que andan detrás tuyo? Ok, pero también uno puede imaginar de que haya alguno que a veces, habiendo sido extremadamente cercanos, como era Peña y Lillo y qué sé yo, se arroguen la posibilidad de armar un cuento de sobrevivencia antes de que empiece la campaña, apostando a una ficha bastante segura, que era que iba a haber tal campaña. Claro. No sé, tú eres una persona de muy buen corazón y que está haciendo un acto de fe que yo creo que no corresponde. Ahora, espérate, cuando tú le das ese acto de fe, yo empresario, si le doy ese acto de fe, estoy dándole más que una campaña. O sea, estoy asegurándome un poquito por ahí, me siento calentito para mí. Una manito por ahí en un sector. Pero sería injusto decir que se querían asegurar con Bachelet, porque todos sabemos que todas las campañas,
y al parecer incluida la de Sebastián Piñera, que era un empresario con muchos millones. Los empresarios financian campañas transversalmente. Por eso. Pero nadie desconoce lo que... A mí lo que me sorprende es la permanente imputación a Bachelet de que desconoce lo que sucede a su alrededor, de que las cosas como que le pasan y ella en algún minuto se ve sorprendida, se entera por la prensa, se da cuenta. Es insólito. Que pase en la campaña, que pase en el gobierno. Esto habla uno, o que ella es demasiado ingenua, o otro, que estamos en presencia de una persona que no tiene el liderazgo suficiente para controlar a los equipos que ella misma forma. Si está toda gente que se formó al alero del primer gobierno de Bachelet, que la viene acompañando la mitad de la gente, la mitad o el 80% de la gente que aparece en la cuestión de Martelli, Michelle Bachelet no los conocía, no sabía ni sus nombres. Los vino a conocer meses después, que se Cucumides, una serie de gente de las que no entra. Eso apoya la versión que dice un poco el Rafa. Yo creo en esa versión, y yo creo que tu crítica apunta, claro, que para la gente, para mucha gente es increíble que alguien no se entere por la prensa. A mí siempre me dio risa que era la parte que la gente nunca logró creer, que la presidenta se enterara por la prensa, el caso Cabal, que la presidenta no sepa esto. Pero conociendo el personaje de cerca, a mí no me resulta para nada creíble. No las culpa, al revés. Como dijo la propia Cecilia Morel. La propia Cecilia Morel dijo: mira, la verdad, yo no tengo idea de lo que hacen mis hijos. Y puede ser. También puede ser en un caso en particular, pero ya cuando es un patrón de conducta que se repite en distintos ámbitos de su propia vida. Oye, ¿nadie comentó lo de Velasco en algún momento? Sí, lo comentamos el miércoles. ¿Qué te parece tú? No, me parece... Está aprovechando el momento, tratar de ponerse en alguna parte. Encuentro que no tiene ninguna trascendencia. Pero hay un sector ahí a la derecha que le resulta atractivo. La Lili, amplitud. Alamán también le abrió la puerta, digo que en una segunda vuelta eventualmente. Sí. Encuentro que nada. 9:06 de la mañana. Nos escuchamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Luciano. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao, Pato. Chao, Rafa. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:07.